que era el que les había dicho con el que vamos a empezar a modelar. También lo que les había comentado, no nos vamos a volver expertos en modelado, porque pues obviamente para modelar bien una base de datos son varios estándares, hay muchas materias especializadas para modelar bien, hay hasta una carrera para modelar bien, o sea, son muchas cosas, pero pues vamos a aprender a medio modelar una base de datos, vamos a decirlo estándar para una mediana pequeña empresa, pues que quede bien. Vamos a aprender unas reglas principales y básicamente pues mínimo para poder leer y para medio armar un diagrama, ¿ok? Ahora, recuerden que aún así yo les había dicho que los diagramas pues siempre vamos a tener alguna eficiencia o algo más que le vamos a poder poner. Y pues no vamos a poder ver si el diagrama está bien o mal realmente pues hasta que ya esté en un entorno práctico. Obviamente pues hay detallitos que vamos a ir viendo por ahí, reglas principales que son las que sí, pues vamos a decir, no hay manera de fallarlas, ¿ok? Pero pues sí hay detalles por ahí que sí hay que ir puliendo, ¿no? Pero bueno, entonces, modelo entidad-relación. ¿Para qué nos va a servir el modelo entidad-relación? El modelo entidad-relación básicamente nos va a servir para que nosotros podamos observar cómo va a quedar nuestra base de datos en una forma un poco más gráfica. Eso es lo que nosotros conocemos como diseño lógico, ya en algún momento lo habíamos visto. El diseño lógico y el diseño físico. El diseño físico ya es cuando ya nos vamos a enfrentar como tal a un gestor de base de datos, a un SGBD. Ya también hablamos un poquito de los SGBDs, por ejemplo MySQL, SQL Server, Microsoft Azure, AWS, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, el diseño lógico es importante porque va siendo parte de la documentación también en algunos momentos, va dependiendo pues qué es lo que vayamos a nosotros elaborar. Otra cosa antes de que se me olvide, creo que por el momento no, ¿vale? Entonces si quieren vamos a ir comenzando. Bueno, en este caso, ¿cómo vamos a construir una base de datos ya como tal, no? Primero vamos a entender el dominio del mundo real que se va a modelar. Básicamente, si nosotros vamos a, por ejemplo, modelar una base de datos de una biblioteca, pues tenemos que entender cómo funciona la biblioteca. Esta parte es la que más llega a complicar al programador, porque muchas veces pues las bases de datos que nosotros vamos a elaborar pues no estamos totalmente, vamos a llamarlos, empapados en el ámbito en el cual vamos a elaborar la base de datos. Por ejemplo, a lo mejor vamos a elaborar una base de datos para un consultorio dental, no tenemos idea de qué datos se necesitan, de qué es lo que se necesita especificar, o sea, no tenemos idea de muchos datos que ellos piden. Lo mismo a lo mejor para un consultorio normal, un consultorio médico, a lo mejor para un inventario de materiales, o sea, hay muchos conceptos que nosotros no entendemos y al momento en el que nos comunicamos con el ente que está delante de esta empresa o de este problema, pues tampoco tiene nuestro conocimiento técnico. Entonces es muy difícil nosotros, bueno, no tanto difícil, pero sí suele ser un poquito complicado como que unir las dos partes para que nos comprendamos y podamos llevar a cabo la mejor base de datos, ¿ok? O ya bien nosotros nos acoplamos a ellos, o ellos se acoplan a nosotros, o hacemos un buen equipo de trabajo. Pero el primer paso, pues, es entender el dominio del mundo real que se va a modelar. Segundo paso, especificarlo usando un formalismo de diseño para ABD. Cuando hablamos de formalismo de diseño, pues estamos hablando realmente de qué tipo de base de datos vamos a construir. Un modelo relacional, un modelo tabular, un modelo entidad-relación, un modelo entidad-asociación que vendría siendo lo mismo, solamente que dicho en diferente lenguaje, ¿ok? Etcétera, etcétera. Después, traducir la especificación al modelo de datos del sistema administrador de base de datos o sistema gestor de base de datos. Básicamente, yo una vez que hice el formalismo, pues traducirlo a algún sistema gestor. Normalmente esto lo hacemos por medio, cuando ya hablamos de un poco portabilidad, pues vamos a hablar de scripts de base de datos que los pueda leer cualquier gestor de base de datos por medio del lenguaje SQL, que ya en algún momento lo platicamos, que recuerden que tenemos el DML, tenemos el
LLD o DDL y tenemos el SQL. Por medio de esos tres lenguajes, pues es como nosotros nos comunicamos entre gestores, porque pues básicamente son lenguajes estándares, ¿vale? Después creamos el esquema de la base de datos, ¿ok? Poblamos de la base de datos, aquí nos hablamos con poblar, básicamente llenarla de datos para poder hacer pruebas, ¿vale? Y pues ya después de esto nosotros podríamos decir que nuestra base de datos está terminada en una versión beta. Normalmente también lo que hacen en las bases de datos una vez que la poblan, hacen algo que se llama proceso de reingeniería. A lo mejor están un poquito familiarizados con el tema. Si no, les platico que es un proceso de reingeniería, pues es básicamente volver a hacer todos los pasos que nosotros hicimos, pero ya con un prototipo ya hecho, que en este caso vendría siendo nuestra base de datos, para ver si hemos olvidado algo en algún momento o si podemos perfeccionar algo en algún momento. ¿Vale? Básicamente es eso. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Tenemos el mundo real, que imagínense que en este caso es una clase, ¿ok? La clase que nosotros estamos teniendo en este momento. Aquí está el diseñador de la base de datos, ¿vale? Y él hace un esquema conceptual. ¿Qué es un esquema conceptual? Es el esquema conceptual o el esquema lógico. Básicamente él se pone a pensar cómo es que funciona este mundo real, ¿ok? ¿Cómo es que él podría modelar este mundo real? ¿Y cómo lo hace respecto a este esquema conceptual, a este esquema lógico? Que dice, ok, el profesor imparte una clase al alumno. ¿Ok? Básicamente aquí está haciendo un modelo conceptual. A esto que está aquí arriba se le llama entidades y a esto que está aquí se le llama relaciones. En un momento lo vamos a ver de una manera un poquito más, con más detalles para que vayan entendiendo cómo vamos a hacer esa parte, ¿no? Y por último, pues llegamos al esquema lógico, que vendría siendo el esquema relacional. Aquí fíjense que el esquema conceptual vendría siendo como un esquema mental. El esquema lógico ya es cuando lo pasamos a papel o algún diseñador, si lo quieren ver así. Y ya tenemos aquí, en este caso estamos usando un esquema relacional, un esquema básicamente por la misma, su mismo nombre, pues que se basa en relaciones o que se basa en vínculos, por usar otra palabra, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos, o vamos bien? Creo que por aquí también Pablo en algún momento nos dijo que él ya tiene un poquito de experiencia en bases de datos, ¿verdad, Pablo? Si no mal recuerdo, creo que me lo dijiste al inicio del curso, no me acuerdo. Ok, el esquema lógico, Jonathan, básicamente es imagínate, el mundo real, básicamente, vamos a modelar una carnicería, imagínalo así, ¿vale? Tu esquema conceptual es cuando tú dices, a ver, pues yo digo, fíjate, yo digo que el carnicero pues tiene que recibir una carne que viene de un proveedor. Por lo tanto, pues el carnicero compra carne al proveedor. Ese es el esquema conceptual o el esquema mental, si lo quieres ver así. El esquema lógico ya vendría siendo cuando tú dices, carnicero compra a un proveedor, ¿ok? Ya cuando ya lo tienes básicamente en papel, cuando ya tienes algo físico, si me entiendes así. ¿Ya me entendiste mejor, Jonathan? Perfecto. Bueno, ahora, ¿por qué se necesita realizar un diseño? Porque pues muchas veces ya cuando tenemos una expertise suficiente, se van directamente a la base de datos, o sea, en ningún momento tocan como tal un diseño, ¿vale? Simplemente se van a la base de datos y ya es cuando ya empiezan a hacer todo, ¿vale? Pero es importante hacer un diseño, una por documentación, ¿ok? Y más que nada para dar mantenimiento a una base de datos, ¿ok? Exacto, un esquema. Muchas veces llega a pasar, es muy común que llegamos a necesitar dar mantenimiento a una base de datos, a mí me ha tocado, y no existe el esquema de la base de datos. Y pues la base de datos la hizo a lo mejor un practicante o un ingeniero que ya no se encuentra en la empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos, ahí es donde empezamos con los problemas, ¿ok? Porque pues como no hay documentación apropiada para yo poder trabajar con la base de datos, es donde mi base de datos se convierte muy difícil. Y créanme,
pasa más de lo que me gustaría que pasara. Pasa muy, muy seguido que las bases de datos no están documentadas, ¿ok? Pasa muy, muy seguido. Es algo muy común, básicamente. Muy, muy común que las bases de datos no estén documentadas. Pero bueno. ¿Por qué le realizamos un diseño? Lo vuelvo a repetir. Para tener una documentación apropiada de nuestro sistema, porque al fin y al cabo, pues la base de datos va a formar parte de un sistema. Y para en dado caso de que necesitemos dar mantenimiento o a lo mejor modificar algún esquema de la base de datos, pues nosotros podamos tener un mejor conocimiento y meternos más directo. Porque a veces pues meternos directamente al gestor y a veces el diseñador suele ser una solución viable, pero muchas veces a lo mejor también en el diseño de la base de datos o cuando nos enfrentamos a un SGDB, a un sistema gestor de base de datos, nosotros normalmente en cada campo tenemos una parte para poner la descripción de ese campo. ¿A qué me refiero la descripción de ese campo? ¿Por qué se elaboró ese campo? Y muchas veces los diseñadores o los programadores de base de datos no lo ponemos. Y entonces tenemos un dato a lo mejor que se llama NVEC. Y tú te quedas como mantenimiento. ¿Y qué es NVEC? Ah, pues es el número de verificación de estado ciudadano. Y tú te quedas de, ok, pero eso porque me lo estás diciendo. Pero si yo no hubiera tenido acceso a esa información en ese momento, pues yo no hubiera sabido básicamente qué hacer, ¿no? Y ahí es donde empiezan todos, prácticamente todas las problemáticas. Es muy común. Entonces recuerden, ¿por qué hacemos el diseño? Para cuando vayamos a hacer un mantenimiento, lo hagamos de mejor manera, básicamente. Bueno, continuamos entonces mientras. Para determinar una estructura de la base de datos antes de realizar una implementación particular, ¿ok? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué elementos considerar? ¿Cómo relacionarlos? ¿Ok? ¿Y qué restricciones existen en el dominio de cada elemento? ¿Ok? Vuelvo a decir, ¿qué elementos considerar? Aquí en qué elementos considerar nos vamos a referir directamente a las entidades, ¿ok? ¿A qué me refiero con entidades? Cuando hablamos de entidades realmente nos estamos refiriendo a los elementos que conforman mi base de datos. Por ejemplo, nada más por arriba, ¿qué elementos conformarían una biblioteca? Pues una biblioteca la conformaría obviamente un lector, porque pues alguien tiene que leer los libros, un libro, ¿ok? ¿Y cuál sería la relación entre el lector y el libro? Pues a lo mejor un lector lee un libro, o un lector renta un libro, o un lector toma prestado un libro, etcétera, etcétera. Vámonos a un taller mecánico, ¿ok? En un taller mecánico, ¿cuáles serían los elementos? Pues a lo mejor el elemento sería el coche, el mecánico y el cliente, podría ser, ¿no? Ya tenemos 3 elementos. ¿Cuál sería la relación entre el cliente y el coche? Bueno, un cliente tiene un coche. ¿Y cuál sería la relación entre un coche y un mecánico? Pues un coche lo arregla un mecánico, ¿vale? Algo así. Vámonos a otro ejemplo. Vámonos a un ejemplo de un consultorio médico. ¿Cuáles elementos tenemos? Pues a fuerza vamos a tener un paciente y un médico. ¿Cuál sería la relación entre un paciente y un médico? Un paciente consulta a un médico, ¿vale? O sea, básicamente todo lo tenemos que llevar a la vida real. A lo mejor en algunas ocasiones pues nos llega a costar un poquito eso porque decimos, no, es que es programación y no tiene que ser tan literal, pero no, es todo lo contrario. Mientras más literal sea, pues estamos hablando que es mucho mejor para el usuario, porque se va a identificar mucho más, ¿no? Bueno, en este caso, chicos, ¿hasta aquí alguna duda o vamos bien? Antes de que siga por acá. ¿Todo bien? ¿Ok? Ok. Continuamos. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Los elementos a relacionar. Como les había dicho, bueno, al considerar cómo relacionarlos, pues lo que les había comentado, cuando yo tengo 2 elementos, pues cómo puedo hacer la relación entre ellos. Habíamos puesto en el ejemplo entre el médico y el paciente, pues que sería consulta, ¿vale?
Y después, ¿qué restricciones existen? Pero en este caso, pues, cuando hablamos de restricciones, pues ya vamos a hablar de si es un nombre, pues que no nada más podemos insertar números, o si es una edad, pues que no podamos pasar de, por ejemplo, del número 100, o sea, ya va un poquito más especificado que pues ahorita no lo vamos a hacer prácticamente por el momento. Ya después, pues poco a poquito, pues vamos a ir viendo ese tipo de restricciones, ¿no? Pero bueno. Bueno, mientras continuamos. Después, formalismos para el diseño, ¿vale? Cuando hablamos de formalismos para el diseño, pues directamente nos vamos a referir de hacer lo más estándar que podamos, porque pues no hay mucho, ¿cómo lo puedo decir? No hay mucha estandarización. Obviamente tenemos algunos procesos o reglas que se pueden llegar a seguir, pero no es como que muy llevado de la manita, para que me entiendan, ¿ok? Al menos al momento de crear una base de datos, porque pues sigue siendo una percepción del programador de cómo él pueda intuir el problema, ¿vale? Pero pues para esto pues vamos a tener el modelo de entidad de relación, el lenguaje para descripción de objetos o ODL y el lenguaje para modelado que conocemos como UML, ¿ok? Bueno, ahora empezamos a ver el modelo de entidad de relación. El modelo de entidad de relación proporciona una herramienta para representar información del mundo real a nivel conceptual. Creado en 1976 por Peter Chen, permite describir las entidades involucradas en una base de datos, así como las relaciones y restricciones de ellas. Es una notación gráfica, tiene una semántica clara, fácil de entender aún por no especialistas. Esto es interesante, normalmente el modelo de entidad de relación lo usamos para novatos en base de datos, por así decirlo. Pero no por esto quiere indicar que no es una herramienta fuerte al momento de hablar de base de datos, porque es muy común que cuando nosotros ya tengamos un nivel de conocimiento alto, es muy común que aún sigamos utilizando modelos de entidades de relación para poder representar este tipo de información, ¿vale? Fácil y independientes de cualquier sistema de administrador de base de datos o sistema gestor de base de datos, ¿ok? No importa básicamente en qué gestor vayamos a nosotros a hacer el diseño físico, sino que pues como es un estándar, automáticamente podemos hacerlo. Llegan a haber algunos gestores que sí tienen como que sus propias reglas, son muy específicas, ¿eh? Por eso no es bueno modelar directamente en un gestor, ¿vale? Ahora, ¿qué es una entidad? Ya más o menos ya les estuve diciendo por arribita, pero pues vamos a ver su descripción clara, ¿ok? Una entidad es un elemento con existencia independiente de otros elementos, ¿ok? Ahora, aquí tenemos una palabra muy clara. Una entidad es un elemento con existencia independiente de otros elementos, ¿ok? ¿A qué nos referimos con independiente? Por ejemplo, una persona es pendiente o independiente, es independiente, ¿ok? Otro ejemplo, un libro es dependiente o independiente. Bueno, aquí tenemos de dos sopas, porque puede decir alguien perfectamente, es independiente, porque no necesita de nadie. Pero puede venir alguien más y decir, no, es que es dependiente. ¿Por qué? Porque necesita de un autor para que se escriba. Ah, ok. Otro ejemplo, puede venir a lo mejor alguien y decir, un celular es dependiente o independiente. Ah, pues es independiente porque existe por sí mismo. Ah, ok. Y puede venir alguien más y decir, no, es que es dependiente. ¿Dependiente de quién? De la empresa de quien lo creó. Ah, ok. Entonces, en que una entidad sea dependiente o independiente también va a ir directamente del programador, o en este caso del diseñador, porque al fin y al cabo, esto también quédenselo muy claro, podemos tener dos diseños de base de datos totalmente diferentes, ¿ok? Y que ambos sirvan, ¿ok? Ambos estén correctos. Por eso ahorita que vayamos a empezar a modelar, modelen como ustedes piensen. Obviamente, pues a lo mejor sí van a haber reglas que hay que seguir muy específicas, que ya ahí pues no van a poder romper ese tipo de reglas, y ahí es cuando vamos a poder considerar el diagrama mal. Pero ahora sí que como ustedes piensen que su diagrama puede quedar, vuelen con esa imaginación y vean si queda bien o queda mal.
¿vale? Ahora, cuando nosotros tenemos una entidad totalmente independiente, o que para ustedes sea totalmente independiente, a esa entidad normalmente le vamos a llamar entidad fuerte, ¿ok? Cuando es totalmente independiente le vamos a llamar entidad fuerte. Y cuando ustedes piensen que es dependiente por cualquier cosa, ustedes, no, yo creo que esta entidad es dependiente, ¿ok? En ese momento ustedes le van a llamar entidad débil, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener entidades fuertes y entidades débiles. Las entidades fuertes son aquellas que son totalmente independientes y las entidades débiles son aquellas que van a ser dependientes. Ahora, cuando nos vamos ya directamente a una programación en un sistema gestor de base de datos, ni siquiera lo notan, ¿eh? Realmente ni siquiera lo van a notar, ¿vale? Pero en el sistema conceptual, pues sí es importante que se note y sí es importante que esté por ahí el dato, ¿vale? Pero bueno, continuamos mientras. Las entidades pueden ser físicas y conceptuales. Cuando hablamos de físicas, pues hablamos de, vamos a poner así, cosas que conocemos, ¿vale? Por ejemplo, autos, casas, cosas que podemos ver si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Y cuando hablamos de conceptuales, pues hablamos de cosas que no realmente son, vamos a ponerlo, reales, ¿no? Sino que son por medio de una percepción conceptual o mental. En este caso, un trabajo, pues físicamente no existe, ¿ok? Un curso, pues físicamente no existe, sino que es una percepción mental a la que nosotros le damos un conjunto de actividades, ¿ok? Por ejemplo, un préstamo, pues tampoco existe, ¿ok? Simplemente es una concepción mental de nosotros, ¿ok? ¿Por qué, maestro? Si un préstamo es dinero, es algo físico, ¿no? No realmente, porque el dinero puede ser tanto un préstamo, tanto puede ser un pago, tanto puede ser muchas cosas. Y como pueden ser muchas cosas, pues en realidad no es un diseño, vamos a llamarlo, conceptual. Digo, no es un diseño físico, sino que es un diseño conceptual porque tú eres el que le das el valor en ese caso. Bueno, por el momento continuamos, ¿ok? Después de esto, tenemos que un conjunto de entidades o tipo entidad es un conjunto de entidades que comparten las mismas propiedades. Bueno, en este caso, cuando hablamos de conjunto de entidades, pues, por ejemplo, una entidad normal vendría siendo auto y un conjunto de entidades, pues, viene siendo autos, ¿vale? Como quien dice el plural, pero no nos vamos a meter mucho en eso porque ya son cosas muy específicas que realmente por el momento no vamos a ocupar ni de chiste, ¿ok? Nada más ahorita es para que las conozcan, pero pues por el momento no las vamos a ocupar de lleno, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos, si se dan cuenta, tenemos una entidad, que en este caso es la entidad alumno, ¿ok? Sí, la mayoría de las cosas van a caer en cosas conceptuales. Aquí tenemos la entidad alumno, y si se dan cuenta, ahí tenemos un conjunto de entidades, ¿ok? En este caso, ¿quién vendría siendo el conjunto de entidades? Pues todos los alumnos, como lo están viendo ahí, ¿no? Ahí tenemos entonces una entidad alumno, ¿vale? Y ahí tenemos los datos de los alumnos, si lo quieren ver así, para que sea un poquito más fácil de entender, ¿no? En este caso, aquí tenemos Juan, unos números y Matt. Estos que están aquí, ahorita los van a explicar de todas maneras, pero estos que están aquí se les llaman atributos. ¿Qué son los atributos? Básicamente las características de mi entidad. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo programación orientada a objetos? Recuerdan que teníamos algo que nosotros llamábamos atributos, ¿vale? Y que estos atributos básicamente eran características del objeto, pues aquí es exactamente lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Son características, en este caso, pues de mi objeto, ¿vale? Ay, perdón. Y entonces llegamos a los atributos, ¿ok? ¿Qué es un atributo? Toda entidad tiene propiedades particulares denominados atributos. Por ejemplo, un empleado tiene un nombre, tiene sexo, tiene dirección, tiene salario, tiene fecha de nacimiento, ¿ok? Básicamente no importa, en este caso, qué tipo de empleado sea, siempre va a tener las mismas características, ¿no? Y una cuenta, por ejemplo, una cuenta tiene un número de cuenta y un balance. Aquí tenemos dos ejemplos de entidades.
En la parte de arriba pues tenemos una entidad física porque el empleado sí lo puedo percibir dada la redundancia físicamente. Y en la parte de abajo tenemos un ejemplo de una entidad, en este caso conceptual, porque pues una cuenta no es algo que pueda percibir físicamente. Es un conjunto, vamos a llamarlo de programación, pero pues no es algo que nosotros podamos ver físicamente. Ahora, los atributos normalmente, chicos, se van a representar por óvalos ligados al rectángulo mediante líneas rectas, ¿ok? Yo no lo hago así, yo lo hago de otra manera para que sea un poquito más, para que sea más fácil para ustedes modelar, ¿ok? Ya ahorita en un momento yo les voy a decir cómo vamos a, que prácticamente qué metodología o qué simbología vamos a utilizar nosotros para modelar ahorita que sigamos avanzando. Más que nada para que a ustedes se les haga más fácil y no estén sufriendo mucho en cómo estar modelando. Pues a veces sí suele ser un poquito tardado estar modelando de la manera común o de la manera normal, llega a ser un poquito tardado. Entonces vamos a hacerlo de una manera un poco más, vamos a decirlo, discreta, o de una manera un poco más pequeña, ¿vale? Normalmente se representarían así, ¿ok? Así es como normalmente ustedes los van a ver en un modelo entidad-relación, ¿ok? Prácticamente la entidad y los atributos. Les digo que suele ser un poquito largo porque imagínense aquí, porque nada más prácticamente, ¿cuántos atributos tenemos? Pues nada más tenemos 3, pero imagínense que tenga, no sé, se me ocurre 10 atributos, entonces serían 10 óvalos, y que no nada más sea, en este caso, una sola entidad, sino que sean 4 o 5 entidades. Entonces pues ya se nos va a complicar un poco mucho estar diagramando de esa manera. Obviamente tenemos programas con los cuales podemos diagramar, ¿ok? Vamos a tener algunos programas por ahí que nos van a ayudar a diagramar para evitar el estarlo haciendo de manera manual. Ok, sí existen, sí los tenemos. Perdón. Pero pues básicamente, por el momento, yo les recomiendo que vayan diagramando en libreta, ¿vale? Para que vayan corrigiendo, porque muy probablemente ahorita que van a empezar, pues van a tener muchos errores. Entonces, para evitar eso, pues mejor empiecen a diagramar en libreta y ya después empezamos a ver cómo van a diagramar normal, por así decirlo. ¿Ok? Pero bueno, continuamos. Los atributos pueden ser simples o compuestos. Miren, este también es otro temita por ahí medio, vamos a decirlo, polémico, si lo quieren ver así. ¿Ok? ¿Por qué hablo de medio polémico? Cuando hablamos de atributos compuestos, vamos a hablar de un atributo, dada la redundancia, que se compone o que se forma en base a otros atributos. Por ejemplo, mi CURP, ¿por medio de qué atributo se compone? Pues por medio de la primera letra de mi apellido paterno, por medio de la primera letra de mi apellido materno, y así consecutivamente, ¿no? Mi clave, no sé, mi clave de trabajo, ¿por medio de qué se conforma? Por medio del día en el que entré, etcétera, etcétera, etcétera. Un atributo compuesto, pues básicamente es la combinación de unos atributos simples. Por ejemplo, un ejemplo un poquito más claro. Mi nombre completo, ¿por medio de qué se compone? Pues se compone por medio de tu apellido paterno, tu apellido materno y tu nombre. Los atributos compuestos sirven para nosotros poder tener un poquito más de espacio al momento de modelar, pero realmente cuando lo pasamos a un entorno físico, pues los atributos compuestos desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque lo que nosotros vamos a necesitar pues son los atributos por separado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Ok, vamos a tenerlo por... creo que aquí no viene, pero déjenme ver si lo tengo por aquí, les pongo un ejemplo, ¿vale? A ver, atributo compuesto, vamos a buscar. Por ejemplo, miren, este está muy bien para explicarlo. Miren, aquí.
un usuario, en este caso el usuario es la entidad, ¿no? Fíjense. Y este usuario tiene un nombre. Este nombre es un atributo compuesto que tiene nombre de pila, apellido 1 y apellido 2. La dirección es un atributo compuesto que tiene calle, número y puerta, ¿no? En este caso, estos atributos compuestos, al fin y al cabo, cuando ustedes los pasen a la programación, pues van a tener que poner nombre de pila, apellido 1 y apellido 2 para poder pedir los datos. Entonces, esto tiende a desaparecer, ¿ok? Tiende a desaparecer porque en algunos momentos, pues sí llegamos a tener por ahí una columna, pero es calculada por otras. Son mucho, vamos a ponerlo así. Prácticamente es mucho trabajo de programación que no se llega a apreciar en ningún momento. Entonces, mejor nos vamos directamente por esto. Nos vamos con atributos, nombre de pila, apellido 1 y apellido 2, en dado caso de que ustedes los lleguen a necesitar así, y si no, pues nada más nos vamos con nombre completo. Todos estos campos de cómo ustedes los vayan a poner, pues va a caer directamente en cómo necesiten ustedes básicamente los datos en su base de datos. En todo eso va a caer. Si ustedes lo necesitan de alguna manera, pues van a tener que ver cómo van a acomodar esos datos, ¿no? Pero bueno. Los demás por el momento no los vamos a utilizar, ¿vale? Y después tenemos una pequeña vista a lo que son relaciones, ¿ok? Miren, aquí en relaciones, ¿qué va a ser una relación? Una relación va a ser prácticamente un puente, me gusta llamarlo así, va a ser un puente entre dos entidades. Este puente comúnmente son verbos, chicos, ¿ok? Las relaciones comúnmente y siempre deben ser verbos, ¿ok? Para nosotros poder hacer una relación, básicamente lo que nosotros haríamos sería decir, oye, el empleado trabaja en un proyecto, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Normalmente las tablas o las entidades tienen algo que nosotros vamos a llamar llave primaria. ¿Qué es esta llave primaria? Esta llave primaria va a ser un dato que va a diferenciar de todos los demás datos de la base de datos. Por ejemplo, estamos de acuerdo que no somos los únicos que nos llamamos, por ejemplo, Jesús, que se llaman Jonathan, que se llaman Pablo. Hay muchos más Jesús, muchos más Pablos en el mundo, pero ustedes tienen una llave primaria que los diferencia. En este caso, ¿cuál vendría siendo? Su CURP, por ejemplo. ¿Ok? El CURP, pues, es algo que los diferencia de los demás, ¿vale? No sé si existan dos CURPs iguales, espero y no me equivoque. Pero bueno, o su identificación oficial. Su identificación oficial, pues en este caso también se diferencia de todas las demás, ¿ok? Por lo tanto, toda entidad tiene que tener un dato que la cual vamos a llamar llave primaria, que lo va a diferenciar de todas las demás. Y esta llave primaria es la que nos va a servir para yo poder relacionar tablas, ¿ok? Por ejemplo, como lo tenemos aquí, un empleado trabaja en un proyecto, ¿ok? Y trabaja, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener las llaves de sus entidades. A eso lo llamamos llave foránea, pero pues eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito y voy a ir haciendo paradas poco a poco en cada una de esas. Ahorita nada más lo único que quiero que entiendan es que una entidad pues me va a servir para yo poder unir, una relación, perdón, me va a servir para yo poder unir dos tablas, ¿vale? O dos entidades, porque al fin y al cabo todas son tablas, chicos, ¿eh? Al fin y al cabo todas se van a convertir en tablas. Entonces, una relación me va a servir para unir dos entidades y estas entidades las voy a unir por medio de esos identificadores. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Si se dan cuenta, A es 1, 2, 3, que A vendría siendo, si lo quieren ver así, el empleado. Y B es el proyecto ABCD, que vendría siendo los proyectos. Entonces yo aquí podría decir, oye, el empleado 1 está asignado al proyecto A, el empleado 1 también está asignado al proyecto C, y el empleado 3 está asignado al proyecto B. Con este tipo de relación, yo podría, por ejemplo, saber qué empleados están asignados a qué proyectos, haciendo algo que nosotros vamos a llamar consulta, ¿ok? En algún momento. Todavía no, ¿vale? Nosotros vamos a ver consultas muy probablemente ya regresando de vacaciones, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O vamos bien? ¿Ok?
¿ok? Bueno, entonces, vamos recapitulando. Ya vimos que era una entidad, ¿ok? Prácticamente una entidad es cualquier percepción que nosotros tengamos del mundo real, que nos sirve para, o que nos sirva, perdón, para poder modelar algún problema, ¿ok? Esta entidad, recuerden que puede ser realmente una entidad lógica o puede ser una entidad física. Y pues con esto básicamente nosotros ya podemos empezar a modelar, ¿ok? Ahora, eso de cardinalidad luego lo vemos, ¿no? Déjenme ver por aquí, porque creo que aquí ya no, aquí viene siendo un poquito más de teoría, pero pues que ustedes no van a ver realmente por el momento. Déjenme ver, creo que aquí, miren, los únicos que nosotros vamos a utilizar, la única simbología que nosotros vamos a utilizar es esta que tenemos aquí. Es la entidad, la vamos a poner así. Entidad débil, la vamos a poner un rectángulo dentro de otro. Relación. Y los atributos yo los manejo de esta manera, miren. Déjenme. Yo los manejo así. Ustedes cuando vayan a poner una entidad, supongamos que esta es una entidad, van a ponerle una rayita aquí abajo. Así. Y le van a poner un óvalo. Así. ¿Ok? Este óvalo traten de que esté relleno. Y entonces aquí empiezan a escribir los atributos, ¿vale? Por ejemplo, nombre y después edad y así, ¿vale? Sexo, etcétera. Para que prácticamente pues no se lleven mucho espacio, ¿vale? Así lo dejamos. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Ok? Déjenme lo escribo por acá y ahorita lo vemos. Fíjense, dice, se desea crear un sistema de ventas para el cual se tiene lo siguiente. Se desea almacenar los datos del cliente como nombre, edad, sexo. Un cliente compra productos de los cuales se desea guardar el nombre, el precio y las piezas existentes. Bueno, en un problema lo primero que tenemos que hacer es identificar mis entidades, ¿ok? ¿Esto cómo lo voy a hacer? Pues simplemente tengo que ver quiénes son las que existen por sí solas. Vamos a empezar. A ver, se desea almacenar los datos del cliente. Ya aquí ya tengo una entidad, ¿ok? Simplemente, ¿cuál es mi entidad? Mi entidad es cliente. Entonces voy a poner por acá abajo entidades. ¿Qué entidades tengo? Tengo la entidad cliente. Por ahí vamos bien. Después dice, nombre, edad y sexo. ¿Qué son estos? Son atributos, ¿ok? Son atributos de mi cliente. Entonces puedo poner aquí de una vez nombre, coma, edad, coma, sexo. Los pongo entre paréntesis simplemente para indicar que son campos de mi cliente, ¿vale? Perfectamente pude haber puesto abajo atributos y poner esto, pero pues yo lo hago para que, este es como que un borrador, si lo quieren ver así mío, ¿no? Ya aquí tengo mi entidad. Después dice, un cliente compra productos, ¿ok? Un cliente compra productos. ¿Qué es compra? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que normalmente las relaciones son verbos? Aquí tenemos el verbo compra, ¿ok? Pero bueno, por el momento no nos vamos a ir, ¿no? Primero, un cliente compra productos, de los cuales se desea guardar, etcétera, etcétera. Aquí yo que tengo una entidad que se llama producto. ¿Y este producto qué campos tiene? De los cuales se desea guardar el nombre, precio y piezas existentes. ¿Qué son esos? Son atributos. Entonces yo tengo nombre, precio y piezas. ¿Ok? Ya con esto yo ya tengo mis dos entidades. ¿Ok? Ahora, aquí yo tengo mis dos entidades, pero yo necesito saber estas dos entidades cómo se van a relacionar. Porque yo no puedo tener dos entidades por sí solas. ¿Quién va a ser mi relación? Vuelvo a leer. Un cliente compra productos. Ahí tengo mi relación. Mi relación es compra. ¿Ok? Porque recuerden que siempre tengo que tener mis relaciones relacionadas. ¿Ok? Bueno, perdón, mis entidades, perdón, relacionadas. Entonces, un cliente compra un producto. Con esto yo podría ya empezar a diagramar. ¿Ok? Poquito a poquito. Vamos a empezar a diagramar.
Lo primero que tengo es mi entidad cliente, ¿no? Entonces vengo aquí, voy a poner en esta parte así, y aquí voy a poner que esta es cliente, ¿vale? Después tengo otra entidad que está por acá, que en este caso esta entidad es producto, ¿ok? Entonces ya tengo mi entidad cliente y ya tengo mi entidad producto. Ahora, esta entidad cliente, recordemos que aquí va a tener en esta parte un atributo, ¿ok? O unos atributos en esta parte. ¿Cuáles son estos atributos? Estos atributos que tiene es nombre, ¿ok? Vamos a ver cuál es más era. Nombre, edad y sexo, ¿no? Edad y sexo, ¿ok? Y el producto también tiene atributos, ¿no? Que en este caso los atributos del producto, lo voy a poner por aquí. Vendría siendo nombre, precio y piezas. ¿Ok? Ya tenemos nuestras dos entidades hechas. Y después decimos que existe una relación entre estas dos entidades. Las relaciones, recuerden que van por rombos. ¿Ok? Y esta relación, ¿cómo se llama? Esta relación se llama compra. Entonces, un cliente compra un producto. ¿Ok? Y aquí yo podría decir que mi base de datos está terminada. ¿Ok? Ahora, aquí nos hace falta algo muy importante. ¿Por qué? Si ustedes me entregan esto al momento, como ustedes están empezando, yo diría que ya está terminada, ¿ok? Pero aquí nos hace falta algo muy importante. Recuerden, yo como les dije que se iba a relacionar compra y cliente. Se iban a relacionar por medio de llaves, ¿ok? O en este caso, por medio de un identificador que no se repita en ningún momento, ¿ok? Ahora, yo aquí tengo algún dato en nombre o en producto. Bueno, primero en cliente. Yo en cliente tengo algún dato que no se repita. ¿Les pregunto? Díganme ustedes, ¿en cliente tengo algún dato que no se repita? El nombre, ¿ok? Solo se repite el nombre. ¿Eso quiere decir que una persona solamente puede tener una sola edad? No. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿De esos tres datos tengo alguno que no se repita? No, no tengo ninguno. Todos se van a repetir porque van a haber clientes que van a tener el mismo nombre, van a haber clientes que van a tener la misma edad y van a haber clientes obviamente que van a tener el mismo sexo. ¿Ok? Por lo tanto, yo en este momento no tengo ningún dato en mi tabla que no se repita. Y recuerden que yo necesito un dato que no se repita porque necesito identificar a mis clientes de manera única, ¿ok? Por eso es que casi siempre nosotros lo que hacemos es por eso es que nosotros normalmente en las tablas siempre vamos a tener algo que se llama, por ejemplo, número de cliente, ¿ok? Y esta vendría siendo mi PK. ¿Por qué PK? Viene de las siglas Primary Key, que básicamente viene siendo mi llave primaria. Normalmente, si ustedes se dan cuenta cuando van a algún comercio o algo así, ustedes cuando ya son clientes frecuentes, pues tienen un número de cliente o una matrícula, o ustedes como estudiante, pues tienen una matrícula en la escuela. ¿Qué es esto? Que los diferencia de manera única, ¿vale? Entonces, aquí yo con esto, yo ya puedo identificar a mi número de cliente, perdón, ya puedo identificar a mi cliente con un dato único. En el producto, ¿cuál normalmente es mi código para que yo lo pueda identificar de manera única? Pues mi código de barras, ¿ok? Normalmente yo con eso puedo identificar a mi producto de manera única, con una primary key, ¿ok?
Normalmente, ¿ok? Entonces, ya con esto yo puedo identificar a mis dos datos o a mis dos entidades de manera única, ¿ok? Porque yo ya sé que en este caso el número de cliente, perdón, y el código de barras no se van a repetir, ¿ok? Que van a ser un dato único. Y entonces ya cuando yo se produzca una compra, ¿qué voy a tener por aquí? Aquí yo voy a tener nuevos atributos, ¿ok? ¿Cuáles van a ser mi atributo de compra? ¿Ok? Pues yo aquí voy a tener el número del cliente, ¿ok? Que pasa a ser una FK, una llave foránea. ¿Por qué? Porque no pertenece a la tabla. Voy a tener el código de barras, que viene siendo una FK. Y voy a tener una nueva llave. ¿Cuál es esta? Compra, o puedo poner número de compra. ¿Ok? Y la pongo como PK. Maestro, ¿por qué está poniendo número de compra? Porque están de acuerdo que si ustedes van a un centro comercial, se puede producir que ustedes vayan a comprar la misma cosa, ¿ok? Pero en diferente tiempo. Entonces, si yo digo que el cliente 1, Lucy, va a comprar el producto 1, jabón, ¿ok? En otro día se vuelve a poner 1, Lucy, 1, jabón, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a haber manera de diferenciarla, por lo tanto yo necesito un número de compra para saber que Lucy compró el primer día y también compró el día 30, por ejemplo. PK es primary key, FK es foreign key, llave primaria y llave foránea. ¿Ok? Voy a ver otro ejemplo ahorita nuevamente, pero ¿tienen alguna duda de este antes de seguir? Voy a ver varios ejemplos ahorita de diagramación, no se preocupen. ¿Pero este quedó claro lo que hicimos? ¿Sí? ¿Ok? Ok. Ahorita vamos a diagramar varios, chicos. No se preocupen. Para ir aprendiendo. Ok. Vamos a ver otro ejercicio. Déjenme lo pongo por acá. Denme un momentito. Ahora tenemos este ejemplo. Dice, se desea crear un sistema de facturación en el cual se tienen los siguientes datos. Desea guardar los datos del vendedor, los cuales son código de vendedor, nombre, edad, sexo. También queremos saber a qué cliente le facturó ese vendedor. Del cliente se desea guardar su RFC, nombre, edad y sexo. Fíjense. Empezamos con entidades, ¿ok? ¿Qué entidad tenemos en esta parte? Nosotros vamos a tener en este caso la entidad vendedor, ¿ok? Y este vendedor, ¿qué atributos tiene? Tiene código de vendedor, nombre, edad y sexo, ¿sale? Y aquí tenemos algo curioso. Si se dan cuenta, en el problema anterior no nos dieron un dato para distinguir de manera única a la entidad, pero aquí sí la tenemos. ¿Cuál es? Código de vendedor, ¿ok? Y aquí código de vendedor, pues yo ya voy a tener la manera de identificar, bueno, voy a tener la forma de identificar de manera única a mi vendedor. Si yo no hubiera tenido este código de vendedor y yo lo hubiera tenido así, nada más, mi problema, ¿ok? Ustedes acostúmbrense a poner un atributo de manera única, ¿ok? Maestro, ¿cómo le pongo? Simplemente póngale ID y el nombre de la tabla. ID vendedor. Y ya, ¿ok? Ya con eso ustedes van a tener un dato en el cual van a identificar de manera única la tabla. Entonces recuerden, si ustedes no lo tienen, por alguna manera, pues entonces lo que ustedes tienen que hacer es declararlo, ¿ok? Pero por el momento no los dio el problema. Entonces, código de vendedor, nombre, edad y sexo. También queremos saber a qué cliente le facturó ese vendedor. Del cliente se desea guardar. Aquí ya nos está diciendo que es otra entidad. Cuando les den atributos de alguna entidad, automáticamente es una entidad la cual tienen que declarar. Cliente. Y entonces aquí queremos guardar su RFC, coma, nombre, coma, edad y coma, sexo. De los atributos que nos dieron, ¿tenemos alguna llave primaria, chicos? Díganme ustedes.
¿Tenemos algún dato que podamos identificar de manera única o no? El RFC, ¿ok? El RFC es un dato que nosotros podríamos tomar para identificar de manera única al usuario. Entonces nos dieron llave primaria, estamos bien. Y después nos vamos con relaciones, ¿ok? ¿Qué relaciones tenemos? Vamos a ver, ¿ok? Code es código, exacto, Jonathan. También queremos saber a qué cliente le facturó. Aquí está, aquí tenemos el verbo, ¿ok? Entonces el verbo es factura, ¿vale? Entonces nos vamos para acá. Tenemos en esta parte la entidad cliente, ¿ok? Tenemos en esta parte la entidad vendedor, ¿ok? Y tenemos nuestra relación. En este caso nuestra relación era factura. ¿Ok? Que lo correcto sería decir un vendedor factura a un cliente. Y lo tenemos entonces así. ¿Vale? Y aquí nuestro diagrama entidad-relación se podría decir que está terminado, ¿eh? Porque hasta eso, chicos, existen diagramas entidad-relación con atributos y sin atributos. En este caso, este es un diagrama entidad-relación sin atributos, ¿ok? Ya con esto ustedes lo podrían entregar y ya un diseñador de base de datos lo podría llegar a entender, ¿ok? Porque pues ya nada más están de acuerdo que serían códigos y cositas así, que pues ya él pediría en su momento o podría ver en la base de datos. Existen los diagramas entidad-relación sin atributos. Con esto se podría decir que ya está terminado, ¿ok? Obviamente pues nosotros vamos a terminarlo al 100%. Entonces, vamos a empezar con los atributos. En este caso, vendedor tiene código de vendedor, nombre, edad y sexo, ¿no? Vámonos por acá. Código de vendedor. Que recuerden que esta vendría siendo mi PK, nombre, edad y sexo. Ahí está. ¿Ok? Ahora, el cliente tenía RFC, que es mi PK. Tenía nombre. Creo que lo mismo, ¿no? Edad y sexo. Y después recuerden, factura. Como yo no tengo nada que me dé factura, no tengo nada para diferenciarlo de manera única, recuerden, no se compliquen la vida. Simplemente van a poner la palabra ID seguido de la tabla, ID factura, PK, y las llaves secundarias, perdón, las llaves foráneas de que las tablas que unen. En este caso es el RFC, que es FK, y el código del vendedor, que es FK. Y en este momento mi tabla ya estaría terminada. ¿Ok? O en este caso, mi modelo entidad-relación ya estaría terminado. ¿Dudas sobre este modelo, chicos? ¿O todo bien? Fíjense, aquí ya vamos a tener un problema un poco más largo, ¿ok? Cuando ustedes ya tengan un problema de estas magnitudes, que es de hecho los que vamos a tener regresando del receso, no se estresen, ¿ok? No quieran acatar todo el diagrama de una, porque ahí es donde nunca les va a quedar. Si ustedes quieren hacer todo el diagrama de una, sin ir pasito a pasito, nunca les va a quedar, o se van a estresar, o ya no van a querer hacer nada. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Dar una leída completa primero, y después ir identificando los elementos. Vamos a dar una leída completa. Se desea crear un sistema de ventas el cual tiene los siguientes datos. Perfecto. Se desean llevar a cabo el registro de las compras de los clientes, así de quién provee cada producto y quién atendió al cliente. Ok, aquí me puedo ir dando una idea, no ir apuntando, dándome una idea. Se desea dejar el registro de las compras de los clientes, probablemente cliente sea una entidad,
quién provee cada producto, ahí creo que tengo otra entidad, y quién atendió al cliente. Ok, me voy dando una idea. De los clientes se desea guardar su nombre, sexo, ok, ahí ya sé que son atributos, pero todavía no hago nada. De los productos, su código de producto, nombre y precio, ok. Un cliente puede venir muchas veces en un mismo día, por lo tanto se desea ver una manera de diferenciar sus compras. Fíjense, aquí ya les están pidiendo un criterio que no les están dando, que ustedes le tienen que dar solución, ok. No sé cómo lo voy a solucionar, pero por el momento no me estreso, simplemente sigo leyendo. El cajero le vende un producto al cliente y se desea guardar su nombre, código de cajero, edad y sexo. Los productos son suministrados por un proveedor del cual se desea guardar su código de proveedor, nombre y dirección. Perfecto. Bien, recuerden, no se estresen, pasito a pasito. Ya le di una leída normal, completa, ahora sí voy paso a paso. Se desea llevar el registro de las compras de los clientes. Ok. Así como quién provee cada producto y quién atendió al cliente. Aquí directamente ya me puede dar la información de todas las entidades, pero no me estreso, no las copio todas al momento. Mejor las voy copiando conforme me vaya dando los atributos, porque me los tiene que dar. Entonces, empezamos. Dice, de los clientes, ya sé que es una entidad porque me va a dar atributos. De los clientes va a ser su nombre y su sexo. Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿tiene llave primaria? ¿Aquí tenemos llave primaria en cliente, chicos? ¿Sí o no? No, ¿ok? No hay una manera de la cual yo pueda identificar al cliente. No la tengo. Por lo tanto, como no tengo una manera yo de poder identificar al cliente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es declarar un ID. Entonces yo aquí voy a poner, no me complico, simplemente pongo ID cliente. Y ya tengo mi llave primaria. ¿Ok? Ya no me complico más. Después, ya tengo entonces cliente. Sigo. Dice, de los productos, ahí ya me está dando nuevamente, en este caso, sus atributos. Por lo tanto, yo ya sé que voy a tener otra entidad que se va a llamar producto, en la cual voy a tener código de producto, coma, nombre, coma, precio. ¿Tengo llave primaria para producto? Claro que sí. ¿Cuál es la llave primaria? Código de producto. Y aquí la tengo, ¿vale? Ahora, un cliente puede venir muchas veces en un mismo día, por lo tanto se desea ver una manera de diferenciar sus compras. Ok, ya aquí indirectamente me está diciendo que un cliente pues va a comprar un producto, ¿no? En ese caso ya vamos a tener relaciones, que va a ser compra, ¿vale? Ahora, un cliente puede venir muchas veces en un mismo día, por lo tanto se desea una manera de diferenciar. Eso todavía no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque ni siquiera todavía no tengo ni siquiera una base de mi diagrama, entonces no me preocupo por el momento. Simplemente lo marcan o lo dejan ahí de que por el momento no lo han hecho, ¿no? Ahora, un cajero le vende un producto al cliente y desea guardar su nombre, código de cajero, edad y sexo. Aquí ustedes podrían decir, ¿ya me voy a atacar de una vez al cajero? ¿O ya tengo la suficiente información para hacer un pequeño boceto? Entonces ya desde aquí ustedes pueden empezar a hacer un pequeño boceto, porque no es lo mismo estarlo leyendo a ya tener algo gráfico, ¿no? Entonces ya pueden ir armando un pequeño boceto. Vamos a armarlo. Vamos a poner por aquí ejemplo, aquí tendríamos cliente. Ok. Por esta parte tendríamos producto. Y ya sabemos que la relación entre cliente es compra, ¿no? Okay. Y aquí tenemos el ID del cliente, que es una APK, tenemos un nombre, tenemos una edad, nada más queríamos nombre y edad, ¿no? Ahí está, ok.
Después acá lo mismo. Y aquí tenemos código de producto, que es mi PK. Teníamos nombre y precio, ¿no? Ahí está. Y después aquí tenemos lo primerito, recuerden, el ID del compra. Ahorita muevo todo eso para que no se vea tan juntito. A ver, vamos a... Y voy a tener el ID del cliente y voy a tener el código del producto. ¿Ok? Recuerden, siempre las llaves con las que uno. Ahí está. Ok, perfecto. Ya tengo aquí mi base. Me regreso entonces para acá. Dice, el cajero le vende un producto al cliente y se desea guardar su nombre, código de cajero, edad y sexo. Aquí ya tengo otra entidad que va a ser cajero y voy a guardar su nombre, código de cajero, edad y sexo. ¿Tengo una llave para el cajero? Claro que sí. ¿Cuál es esa llave? El código del cajero. ¿Ok? Maestro, normalmente va al principio. Ponlo al principio. No hay ningún problema. Al fin y al cabo, él te está dando los atributos, pues como él los vaya diciendo. Pero no hay ningún problema como tú pongas los atributos en la tabla, ¿no? Entonces, código de cajero, nombre, edad y sexo. ¿Ok? Y te está dando una relación. ¿Cuál es la relación? El cajero le vende un producto al cliente. Aquí es donde ustedes ya tienen que ponerse un poquito abusados. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien vendría rápido y dijera, un vendedor le vende un producto al cliente. Y haría algo así, ¿no? Un vendedor. Y diría, un vendedor vende un producto y haría esto, por ejemplo. Vende un producto, ¿no? Así lo haría. Por ejemplo, un vendedor vende un producto. Ok. A un cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace esto, por ejemplo, porque puede haber una relación que sea entre tres y se puede hacer. ¿Ok? Entonces, un vendedor vende un producto a un cliente y lo deja así. Ok. Estaría bien. Pero recuerden que una propiedad de las bases de datos es que no puede haber datos repetidos. Entonces, si yo aquí ya tengo que un cliente compra un producto, ¿por qué tengo que un cliente le venden un producto? Aquí ya tendría redundancia, porque están de acuerdo que cuando un cliente compra un producto, por ejemplo, el cliente 1 compró el producto 1, también el cliente 1 le vendieron el producto 1. Aquí hay redundancia de datos. ¿Qué hubiera sido lo más fácil? Meter al vendedor en compra. Entonces, un cliente le compra al vendedor un producto. ¿Ok? Exactamente, Lucy. Y entonces ya con esto, yo ya puedo decir aquí en compra, pues lo único que hago es poner el código del vendedor. Y acá en vendedor, pues yo pongo sus atributos de vendedor normales. Obviamente, chicos, todo esto pues se empieza a ver en la práctica, ya cuando ustedes tienen la expertise y han hecho varios problemas. Si ustedes me lo hubieran hecho de la otra manera, en la cual yo les enseñé la primera vez, yo se las valgo como buena, ¿ok? Porque pues apenas están aprendiendo, apenas van a diagramar. Simplemente les estoy dando pues algunos casos que se pueden llegar a ver, ¿no? Recuerden, siempre la
redundancia de los datos es algo que en las bases de datos no debería de existir. Entonces, código de vendedor. Y estoy casi seguro que ya ahorita se les está viniendo a la mente y están llegando a pensar en bases de datos con las que ustedes a lo mejor conviven día con día y que están mal hechas, ¿ok? Si se ponen a pensar en las bases de datos que tienen, y es donde se pueden llegar, ok, ¿por qué a cada rato me están pidiendo el nombre? ¿O por qué a cada rato esto? Porque tienen mucha redundancia en los datos. Entonces, era nombre, edad y sexo, creo. ¿Ok? Entonces, y aquí yo ya tengo, fíjense, ya tengo un cliente, compra un producto que se lo compra a un vendedor, si lo quieren ver así. Perfecto. Y después los productos son suministrados por un proveedor del cual se desea guardar su código de proveedor, nombre y dirección. Pues ya aquí tengo otra entidad que es proveedor, ¿ok? El cual tengo un código de proveedor, ya desde ahí puedo ver que es mi llave primaria, tengo nombre y tengo dirección, ¿ok? Y digo, los productos son suministrados, aquí tengo la relación, ¿cuál es mi relación? Suministrar, ¿ok? O suministra, si lo quieren ver así, ¿vale? Entonces, ya acá, yo en mi diagrama que voy a tener una nueva entidad, ¿ok? Que esta entidad se va a llamar proveedor, ¿ok? Y esta relación, voy a tener una relación que esté aquí, ¿vale? Que esta relación se llame suministra, ¿ok? Y entonces unimos, ¿no? Un producto lo suministra un proveedor y empezamos a hacer sus atributos. En el caso del proveedor, habíamos dicho que sus atributos eran código de proveedor, nombre y dirección. ¿Ok? Y de suministra habíamos dicho que de suministra era, bueno, vamos a tener ID suministra, porque recuerden que siempre hay que tener una PK en las tablas. Puede ser más para acá para que quepa. Creo que se puede hacer más grande este, ¿no? Sí, ahí está. A ver, vamos a hacer así. Ok. Entonces, ID suministra, vendría siendo mi PK. Después, obviamente, tengo que tener las llaves. El código del producto, que vendría siendo mi FK. Y por último, el código del proveedor, que vendría siendo mi FK. Ahora, antes de terminar, porque todavía no hemos terminado, ¿se acuerdan que dejamos algo pendiente? ¿Cuál era? Un cliente puede venir muchas veces en un mismo día, por lo tanto se les abre una manera de diferenciar sus compras. Aquí yo podría decir, ¿sabes qué? El ID compra, porque cada vez que se produzca una nueva compra, el ID compra va a cambiar. Por ejemplo, sería la compra 1 fue Jesús por un jabón que se lo vendió Cristina. La compra 2 fue Jesús que volvió a comprar el mismo jabón, pero ahora se lo vendió Roberto. Y así consecutivamente. O, una manera fácil, pues vengo aquí y añado una fecha, hora, compra. Y ya. Mis relaciones también pueden tener atributos de sí mismos. Porque, por ejemplo, hasta ahorita lo que habíamos hecho en las relaciones, pues nada más era poner su identificador y las llaves foráneas, pero ellas también pueden tener atributos de sí mismas, por así decirlo. ¿Ok? Y con esto ya estaría terminado nuestro diagrama. Este diagrama, si se dan cuenta, ya fue un poco más largo y sin problema este diagrama ya podría ser de una tiendita de la esquina, ¿eh? ¿Tienen dudas, chicos? ¿O todo bien?
Dime, Lucy. Yo tengo una, profe. Dime. ¿Cuál era la diferencia entre PK y FK? PK es llave primaria, quiere decir que la llave está en su misma tabla. FK es llave foránea, quiere decir que la llave pertenece a otra tabla. Porque, por ejemplo, esta ID cliente no es de esta tabla, sino que pertenece a la tabla cliente. Ok. ¿Alguna otra duda, Lucy? Ya está. Gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. No, porque es un dato solo. Es un dato de la tabla solito. No tiene que ser ni FK ni PK. PK y FK. Es que ¿cuál sería la forma más fácil de explicártelo? A lo mejor haciéndote una tabla, a lo mejor así me lo entiendes mejor. Vamos a hacer cliente compra producto. A ver, tienes tu tabla cliente. Imagínate que esta es tu tabla cliente. Tiene un ID cliente y tiene un nombre, ¿sale? Nada más así, para no hacerla tan larga. Ahora, imagínate que acá tienes tu tabla producto, tiene un código de producto y tiene un nombre, ya, para no hacerla tan larga. Pues aquí tienes al cliente 1, cliente 2, el cliente 1 se llama Jesús, el cliente 2 se llama Roberto. Y acá tienes al código de producto 1 y el código de producto 2. Vamos a ponerle P1 y P2 para que no te confundas. Y acá vamos a ponerle C1 y C2 para que no te confundas. Y entonces aquí, por ejemplo, es un jabón y este es una camisa. Perfecto. Entonces, este que está aquí es la llave primaria de la tabla productos y esta que está aquí es la llave primaria de la tabla producto. ¿Por qué son primarias? Porque son de sus tablas, ¿ok? Esta es la llave primaria de esta tabla. Ahora imagínate que aquí en medio tienes a compra, que vas a tener código de compra y vas a tener código de producto, bueno, código de cliente, que sería el ID del cliente, y vas a tener en esta parte el código del producto. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, se hizo la compra 1. ¿Qué fue la compra 1? Fue el cliente 1 con el producto 1. Nada más vas a poner eso. Porque imagínate si cada vez que hicieras una compra te dijeran, dame el nombre en la descripción, cuántas piezas hay, el precio. Cada vez que hicieran una compra sería muy tardado. Entonces lo único que hacen es agarrar el código de barras. Entonces producto 1 con cliente 1. Después el cliente 1 ahora compró el producto 2. Entonces aquí fue la compra 2. Después la compra 3 fue, por ejemplo,
el cliente 2 compró el producto 2 y después la compra 4, imagínate que fue el cliente 1 volvió a comprar un jabón, el producto 1. Entonces, esta que está aquí es una llave primaria. ¿Por qué? Porque pertenece a su misma tabla. Y estas que están aquí, no tienes una manera de saber quién es el cliente 1. Por lo tanto, es una llave foránea. Este producto que está aquí, no tienes manera de saber quién es el producto 1. Por lo tanto, es una llave foránea. ¿Por qué? Porque este cliente 1 no te dice nada. C1, C1, C2 no te dicen absolutamente nada. ¿Ok? Para saber quién es C1, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que ir a la tabla cliente. ¿Ok? Porque esta es una llave foránea, ¿vale? Simplemente es un código que no pertenece a esta tabla. Te tienes que venir para acá. ¿Ya lo tienes un poquito más claro? ¿Jonathan? Pues ya hicimos 3 ejercicios con llaves foráneas. Pues bueno, vámonos a nuestro receso, chicos. Y ya nos vemos ahorita regresando. ¿Sale? Lo primero que tendrían que hacer es irse aquí, seleccionar en otras hojas. No, no sé si eran otras hojas y de seleccionar aquí R. Les dejo también la capturita de pantalla de cuál era el paso. En el grupo de WhatsApp. Ok. Y pues aquí, si se dan cuenta, tienen entidad fuerte, relación. Entonces nada más los van poniendo así, miren. Les digo que es muy intuitivo. Así. Ok. Y pues nada más se va uniendo. Van uniendo con las líneas de aquí. O sea, prácticamente como un paint normal. ¿Vale? Y así le quieren cambiar el color, que es lo que yo les recomiendo, clic derecho, propiedades, y pues aquí cambian nombre y color. Yo les recomiendo que las entidades fuertes las pongan de azul y las relaciones las pongan de rojo. Vuelvo a repetir, esto si ustedes quieren, ¿ok? Si no, pues lo pueden hacer en Paint en ningún momento. Ya si quieren, por ejemplo, cambiar la línea, clic derecho, propiedades, y aquí pueden cambiar la línea. Les digo, es muy intuitivo, básicamente. Clic derecho, propiedades, y pues ahí ven lo que pueden llegar a hacer, ¿vale? En el programa DIA pesa como 4 o 5 megas. Si no, en PowerPoint, y lo que yo más les recomiendo por el momento es en esa libreta, porque van a estar eliminando mucho. Entonces el diagrama ya es cuando ya más o menos pues ya tienen una idea de cómo diagramar, pero como ahorita van a estar a prueba y error, pues yo les recomiendo realmente que por el momento se dediquen a hacerlo en libreta, ¿ok? Si quieren hacerlo en computadora, háganlo en computadora. Entonces cualquier duda me van diciendo.